Con esto, damos ahora la palabra a Luis Gabriel Pineda. Esta es una ponencia muy llamativa en relación con los avances también de investigación que ha hecho Luis Gabriel, pero va mucho más allá. Yo siempre que oigo a Luis Gabriel referirse a este tipo de temas, le digo, mira, por ahí hay un potencial tuyo y unos dones a los que continuará sacando brillo. Ya Luis Gabriel es uno de estos estudiantes de maestría que tienen ya mucha trayectoria. Yo creo que tiene mucha espuela. Es egresado de Comunicación Social de la universidad, con una maestría en literatura infantil, tiene también estudios de maestría del Caro y Cuervo y está culminando la maestría en lingüística panhispánica y su ponencia se titula La transposición del relato navideño en los textos de villancicos panhispánicos. Y cuando les digo que por aquí hay una beta que Luis Gabriel debe seguir explorando, es porque en efecto estamos ante un hombre con una capacidad para captar los recursos de la oralidad, de las tradiciones orales, con una particular sensibilidad también para adentrarse en ese tipo de experiencias, razón por la cual, bueno, esta ponencia nos genera mucha expectativa. Por demás, es fruto también de su trabajo en la cátedra del profesor Ronald Forero, de la maestría en lingüística panhispánica, que son estos buenos triunfos tempranos de maestría que para los profesores que estamos allí, pues son motivo de inmensa alegría y de orgullo. Todos entenderán cuánto esto es representativo para nosotros. Así que adelante, Luis Gabriel. Gracias, Mónica, y a todos muchas gracias por abrirme el espacio para esta presentación y también, bueno, por tratarse también de un tema tan periférico con respecto a todo lo que se ha venido hablando. Entonces, pues les agradezco el espacio para permitirme comunicar esto aquí, tanto a los organizadores del coloquio, a Mónica y a Ronald, porque por en su momento haber apoyado también la indagación sobre este tema. Lo he titulado así, la transposición del relato navideño a la música tradicional panhispánica. Las canciones populares, que usualmente acompañan la celebración de la Navidad católica o cristiana, son una muestra de la influencia hipotextual de los relatos cristianos, evangélicos y apócrifos en la cultura de Occidente, digo yo, pero sobre todo en la cultura panhispánica. Las letras de los villancicos navideños usualmente recurren a la transposición y a la parodia, ya vamos a ver ese concepto con más detalle, para crear narrativas que tienen por objeto conmemorar, entretener, dotar de festividad a la celebración religiosa y actualizar la historia del nacimiento de Jesús de Nazaret. Este trabajo tiene unas notas para describir un poco la apropiación cultural del relato navideño en la música, en las letras de la música, en las canciones de la Navidad, y es un análisis que se hace desde el punto de vista lingüístico. Y digo es unas notas porque, como vamos a ver más adelante, pensaría yo que es un trabajo que puede ser ampliado posteriormente, teniendo en cuenta un corpus más amplio y demás. Como les decía, partimos de la idea de que la transposición y la parodia crean narrativas que tienen como objetivo lograr la apropiación cultural del relato navideño. Y lo he llamado así, en aras de la objetividad, relato navideño, para tomarlo, para verlo objetivamente, digamos, la historia del nacimiento de Jesús de Nazaret, verlo objetivamente, asumirla como un relato, para poder de esa manera comentar a partir de estas figuras de la narratología o de la retórica, de la transposición y la parodia, los efectos que esto genera. Como les decía, es una aproximación desde la lingüística panhispánica. Vamos a tener en cuenta variables léxicas, no tanto las sintácticas y posiblemente algunas semánticas, como vamos a ver en su momento. Entonces, en la presentación me referiré a lo que quiero decir por relato de la Navidad, luego a
una breve reseña sobre lo que son o la evolución de lo que han sido los villancicos, y finalmente comentaremos las escenas, o las diferentes escenas de ese relato navideño con algunos comentarios lingüísticos. Partimos de la idea de que el imaginario actual de la Navidad, entendida como lo que les decía, el nacimiento de Jesús de Nazaret, agrupa un conjunto ampliamente difundido de escenas que han inspirado transposiciones estéticas en distintas artes, como la pintura, la escultura, el teatro, la prosa, la lírica, y la música, pues no es un tema aparte. Digamos, en la historia del arte es muy común, es uno de esos episodios o de esos relatos más retratados en el arte, como se puede ver a lo largo, pues, de la historia. La fuente primaria de inspiración para las escenas y esto es donde empieza a ser interesante el relato, la fuente primaria de inspiración para esas escenas navideñas suele ser el Evangelio de San Lucas, que es el que cuenta esa parte de la historia anterior al nacimiento de Jesús de Nazaret, y los evangelios considerados apócrifos o que no hacen parte del canon bíblico, por las características, digamos que, por aquí tengo el nombre, Bernardo Estrada, hace algunos 10 o 15 años en la Universidad de La Sabana hacía una exposición sobre esto, las características que deben tener los evangelios para ser parte del canon bíblico. Los que no hacen parte de ese canon son los llamados evangelios apócrifos, y en el relato navideño especialmente se nota que hay una inspiración de los protoevangelios, el protoevangelio de Santiago y el evangelio de Pseudo Mateo, como lo relata o como lo cita Crepón en un libro sobre los evangelios apócrifos. Las escenas del relato navideño se han reinterpretado a lo largo de la historia y se van mezclando, se entretejen, por decirlo así, al punto en que hoy es difícil, o para para las personas actuales es difícil distinguir en esas historias que se cuentan a través de los villancicos qué hace parte del relato evangélico, qué no hace parte, y de dónde viene la inspiración de cada una de esas escenas. Vamos a tomar como escenas tipo para este análisis la Anunciación. En su momento ya les comentaré en qué consiste cada escena. El alojamiento de la familia en el pesebre, o la Sagrada Familia en el pesebre. El viaje a Belén. El nacimiento o la Navidad como tal. La adoración y los Reyes Magos y la Estrella de Belén, que es parte del relato de la escena de la adoración. Las nanas, que ya en su momento también comentaré, y la huida. Antes de eso, quiero comentar, hacer algunas notas sobre el villancico en el mundo panhispánico. El villancico, Menéndez Pidal sitúa el origen del villancico en el siglo XII como una posible derivación de las canciones, bueno, perdón, como composiciones amorosas o festivas que tenían alguna instrumentación. Sebastián de Covarrubias, con una definición que puede verse en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, decía que eran canciones que suelen cantar los villanos cuando están en solaz, pero los cortesanos, recomendándolos, dicen, ha compuesto a este modo mensura cantarcillos alegres. Empezaron como canciones de amor, como canciones que contaban historias, que tenían un estribillo, de fácil recordación, una estrofa que cuenta una historia y repetición de estribillo, estrofa, estribillo, estrofa. Y después, al ver la popularidad que tenían, se adaptan como formato para cantarse, para componerse villancicos dedicados al relato navideño. Y hay algunas antologías de los villancicos, como tal el villancico original, en el Cancionero de la Colombina, el Cancionero de la Catedral de Segovia y el Cancionero Musical de Palacio, que es de fines del siglo XV, y ya se sabe que a partir de esa popularidad, en el año 1492, Fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, promueve el primer villancico navideño. Y Juan de la Encina, que es uno de esos autores de canciones, sobre todo de amor, que aparecen en estos cancioneros, también tenía por costumbre en sus recopilaciones siempre incluir villancicos al final de sus obras. Entonces, más o menos en el siglo XV-XVI empieza a popularizarse el formato de villancico como canción navideña. Francisco José Gómez, en Breve Historia de la Navidad, explica que por el éxito de esta modalidad, los religiosos primero, la iglesia después en general, se percataron del lugar que podía ocupar el villancico y empiezan a utilizarlo como esa canción que conocemos hoy
en, en la Navidad. Tanto así que algunos de los poetas de renombre más conocidos del ambiente panhispánico tienen villancicos, como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Villegas, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, Juan Ramón Jiménez, compusieron villancicos alguna vez. Era una mezcla de unir como esa personalidad del poeta a la popularidad o a la difusión que se quería dar de este relato navideño a través de la música, y la liturgia los empieza a incluir en las celebraciones eclesiásticas más o menos a partir del siglo XVI en las diferentes, pues en las celebraciones navideñas. Con este contexto podemos empezar a analizar y el análisis que propongo es la revisión de esa escena en las fuentes que vamos a considerar primarias, que son los evangelios, aunque el evangelio también se sabe que es una recopilación de oralidad, pero tomamos estas como la escena primaria y luego vemos cómo se retratan en los diferentes villancicos. Pero lo que me interesa destacar es ver cómo a través de las composiciones se va sumando más adelante la identidad cultural, ya que estamos hablando de la identidad cultural de cada uno de los autores según su procedencia. Y eso es lo que quiero que vayamos viendo en cómo se va dando esa transposición a lo largo o en el ambiente geográfico y cultural panhispánico. La Anunciación y el viaje a Belén, pues la Anunciación es episodio conocido. No creo que sea necesario leer el pasaje del Evangelio, creo que es bien conocido por todos. A veces será interesante leer el que pongo aquí, que es el del Evangelio apócrifo, ¿no? En Sillosu Asna. Una de las transposiciones más famosas de los villancicos es el papel casi protagónico que toma el burrito de Belén como facilitador del traslado de María y José a Belén. El relato bíblico nunca lo menciona, y el apócrifo alude a él una sola vez, que es esta, además como Asna. Los hijos de José, viudo antes de casarse con María, según el relato apócrifo, se eliminan del relato bíblico y popular. El burrito, en cambio, es objeto de odas y motor de dramatismo en todos los villancicos. Y aquí podemos ver en La Anunciación, que es un villancico de Félix Luna y Ariel Ramírez, que está en el álbum Misa Criolla de 1965, cómo recoge esa escena de la Anunciación, ¿no? Jinete de un rayo rojo, viene volando el ángel Gabriel, con sable, punta de estrella, espuela de plata, estaba Caté. Caté, en el dialecto de esa zona de Argentina, además con cierta influencia del guaraní, significa elegante. Que Dios te salve María, la más bonita Cuñatay, viene del guaraní, Cuñatay significa mujer joven. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu Kunumi. Kunumi suele ser un joven, adolescente, pero en este caso y en el contexto significa el niño que está creciendo, ¿no?, en el vientre de María. Soy la esclava del Señor, que él haga su voluntad, capullo que se hace flor y se abrirá en la Navidad. Él va combinando la oración, la famosa oración, ¿no?, el Dios te salve María, con la canción, y al tiempo en que empieza a meter un poco las variables o culturales o los referentes culturales de su zona. El ángel Gabriel ya vuelve al Pago, donde se encuentra Dios. Sabemos que Pago significa pueblo o lugar de procedencia en esa habla rural de Argentina. Mamó parejo, angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más bonita Cuñatay, sus ojos son 2 estrellas, su voz el canto del Yerutí. Mamó parejo es una expresión para decir como con intensidad, ¿no? Es también común del español andino. En Nariño solía decirse, ¿no? Trabajaron parejo, cuando se quiere decir que trabajaron mucho. Creo que en el resto de Colombia no estoy seguro si se usa también. Cuñatay, pues se repite. Y Yerutí es una paloma silvestre. En Nariño le decíamos torcaza, creo que aquí vendría siendo, no sé si es el mirlo o la golondrina, pero es un tipo de, una palabra, un argentinismo para referirse a un ave de ahí. Lo que hace es que a partir de esa incorporación léxica y un poco sintáctica, porque tenemos el voceo, tenemos el intercambio del orden normal del español, del normativo general del español, lo apropia como un relato de la zona.
Y ese es un poco el efecto que vamos a ir viendo que sucede con la composición de los villancicos. Este es de, me perdonan aquí el error, es Graciela Arango de Tobón, de Colombia, el villancico de 1967. Pesebre en canciones es un villancico, la verdad, muy bonito, que lastimosamente no es más difundido, pero bueno, así es la música también. Esa lucecita que ves a lo lejos es una estrellita que viene del cielo. Ese fue el burrito que trajo a María, era muy de noche y la nieve caía. El burrito, como les decía, siempre es objeto, ¿no?, de la narración de los villancicos, siempre está presente, aunque no es un personaje tan importante en los relatos bíblicos ni apócrifos. Aquí cabe resaltar esa derivación apreciativa, lucecita, estrellita, esos diminutivos que son típicos del español de Colombia. Nosotros todo lo que lo valoramos, todo lo que sentimos, a lo que damos algo de cariño, le ponemos su diminutivo. Dicen que no me están viendo a mí, ¿me están viendo bien? Vemos tu presentación bien, sí. Ok. El Igual pesebre. a él lo veo bien, a Gabriel está bien. Ok, gracias. El pesebre y la adoración es otra de las escenas presentes en este análisis. El nacimiento de Jesús en el pesebre es uno de los acontecimientos más celebrados y representados durante la Navidad. La imaginería popular ha llevado a la configuración de pesebres que tienen diferentes distanciamientos del relato original. Al respecto, la narración evangélica es escueta en descripciones, el pesebre casi nunca nos describe, se menciona que nació Jesús en un pesebre nada más, y la apócrifa apenas aporta detalles como la presencia de la mula y el buey. La mula y el buey son personajes famosos de los pesebres y de la Navidad, pero no son parte del relato canónico, sino del relato apócrifo. En el burrito de Belén, o el burrito sabanero, ¿no?, de Hugo Blanco, venezolano, de composición de 1975, pues vemos ya la presencia de estos pasajes, ¿no? Un momento, si busco aquí para dar contexto. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Bueno, ¿qué vemos aquí de la apropiación a la identidad cultural de los llanos, ¿no? Es un burrito, pero el burrito es sabanero, de esa sabana, de los llanos, el lucerito mañanero. Es el sol, pero además no es lo mismo contemplar la salida del sol en los llanos que en Bogotá, y por eso esto es tan importante para la identificación de la zona. Y el 4, pues, es el instrumento musical típico venezolano. En El hijo del carpintero, que esta composición es anónima, aquí lo que rescatamos es cómo se van sumando descripciones a partir para darle ambiente a esa escena. Es decir, lo que decíamos es, la narración bíblica se escueta en descripciones, pero en los cantos se trata de ser muy descriptivos con la escena que se está viviendo, ¿no? Entonces el niño está tiritando sobre pajas, el buey le da calor, la virgen lo adormece, los pastores lo adoran de rodillas. Son detalles que suman ya los autores de las canciones a esas escenas y que van modificando el imaginario que tienen las personas sobre la Navidad. Y además muy importante o muy interesante porque cada año estas canciones se repiten y cada año se va actualizando ese referente y se va transformando año tras año. Hay algunas escenas secundarias aquí, como la llegada, el anuncio de los ángeles a los pastores de que nació el niño Dios, y la forma, la forma como dialogan los pastores entre sí, diciendo, bueno, tenemos que ir a visitar al niño, y la famosa estrella de Belén, que aparece sobre todo, que está citada sobre todo en los evangelios apócrifos. De ahí es interesante ver, venga, yo trato de encontrar aquí la cita porque me volví acá un poco, eso. Los villancicos mezclan todas las escenas antes mencionadas con los rasgos culturales de sus compositores y las comunidades a las que estos pertenecen. En Ya viene el niñito, de Salvador Bustamante Celi, de Ecuador, la escena de adoración tiene rasgos lingüísticos de la variante andina. El uso del adjetivo pobre con función apreciativa, los pobres pastores.
el uso del adverbio no más como indicador de sucesos simultáneos, ya no más se caen, o sea, mientras se caen todas las estrellas, ¿no? Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del niño más lindo que ellas. Y el voceo flexivo para dirigirse al niño Dios en modo imperativo, llora, pobrecito, por los pecadores. Es una forma de retratar el habla del Ecuador, sobre todo el Ecuador rural, en este villancico de más o menos 1913, el año exacto no lo tengo, pero es más o menos de esa época porque Salvador Bustamante Celi trabajó en una capilla haciendo composiciones con una parroquia entre 1913 y 1920, más o menos. No sé, Niño Hermoso, del mismo autor, es interesante verlo porque por las formas del español arcaico, todavía perdurantes en el español ecuatoriano de principios del siglo XX, y aunque la letra actualmente se canta con modificaciones que están ahí marcadas en rojo, las modificaciones que se hacen hoy, todavía hay quienes respetan los vocables originales como ende, en lugar de desde, halagüeño, como merecedor de halagos, por me divertir, en lugar de para divertirme. Recordemos que esa es una evolución que hace el español, ¿no? Para que en esos cambios gramaticales que se van dando al pasar del latín al español, y doquiera en lugar de a donde quiera que yo mire. No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé qué tengo, en de que te vi. Esta canción es muy popular en Nariño, pero se ha ido modificando la letra para actualizarla a la lengua actual. De todas formas, es interesante ver cómo en los géneros musicales creería yo que es en el villancico en donde la gente o los autores tienen menos temor de dar a conocer su variante lingüística, porque en los demás se hace un ajuste estilístico para ajustarse a la norma dominante. En los villancicos se trata de representar lo más propio de cada zona. Otra forma de apropiación cultural de la adoración está relacionada con los regalos que los pastores le entregan al niño Dios. Además de la variación de los regalos busca exaltar los productos de la tierra a la que pertenece el autor o la tierra donde se canta cada canción. Aunque las escrituras evangélicas y apócrifas no dan indicios de que los pastores hubieran llevado ofrendas, los villancicos del mundo hispánico no escatiman en anunciarlas. Es decir, nunca sabemos si los pastores llevaron o no regalos en la visita a Jesús de Nazaret, pero en los villancicos hay todo tipo de regalos. Este es Cholito Jesús de Sonia Vázquez, más o menos de los años 80 de la composición. Al niño Dios le llevamos un ponchito de color, una ruana, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón. El chullito es ese gorrito, el típico gorrito peruano, es el chullito. Y todos le gritarán, Cholito, ¿de dónde viniste tú, Cholito? Y todos le creerán, Cholito, que naciste en el Perú. Al niño Jesús le dice Cholito y eso ya es una apropiación cultural profunda, porque es decir, es uno de los nuestros y por eso, ¿no?, lo eleva a peruano, ¿no?, lo nacionaliza, ¿no? Naciste en el Perú. Es una forma de explicar que se apropia la cultura de ese nacimiento como uno de los suyos. A la Virgen le llamamos un mantón abrigador, a San José una quena, un charango y un tambor. Es curioso ver que a San José siempre le llevan como los complementos, como que a algo le llevan a San José y uno no sabe San José qué hace con todos estos regalos, pero en los villancicos a mí siempre me ha llamado la atención todo lo que le llevan a José, ¿no? Una quena, un charango y un tambor. Los indiecitos pastores vino y quinoa llevarán, es un producto de la tierra peruana, la quinoa. José y la Virgen María, buena chicha tomarán. Brindan con chicha, ¿no?, de una zona procedente del vino, pero aquí los invitan a brindar con chicha. En Colombia, el niño del alma, la ofrenda que recibe el niño Dios es un bambuco, un bambuquito. El colombiano es más dado a donar, a regalar palabras, halagos y demás. La palabra para nosotros es más importante muchas veces que lo material. Y en Campana sobre Campana, que es popular español, requesón, manteca y vino. Es decir, en cada zona panhispánica el regalo que se da tiene que ver con la cultura a la cual representa. No sé qué tanto tiempo me quede y creo que allí me deben estar diciendo algo sobre el tiempo, pero sí quisiera destacar que a mí me parece es uno de los más interesantes y es Las Nanas. Las canciones de cuna dedicadas al niño del pesebre también hacen parte del repertorio navideño. El que ha tratado de dormir a un niño recién nacido sabe lo difícil que es.
Este tipo de cantos dota de cotidianidad al relato del nacimiento, aunque proviene netamente de la imaginería popular, y por eso es interesante. Ni los relatos bíblicos ni los apócrifos dan cuenta de escenas como estas. Nunca vemos a la Virgen María o a San José tratando de dormir al niño en esos relatos. Se trata de cantos que humanizan los acontecimientos y los sitúan en un espacio narrativo asimilable por los autores y cantores de estos versos. Es llamativo que Ana, la madre de María, solo mencionada por los evangelios apócrifos, sea el personaje que protagoniza las canciones de cuna. Y de hecho es una variación de su nombre, Ana, Nana, Nanita, es decir, abuela Nana, el que se usa para estos juegos de palabras, aunque aquí el diccionario de la lengua española da Nana como voz infantil, no deja de ser una similitud que el diminutivo que se usa para referirse a Ana, así como a Gabriel se le diría Gabo, a Ana se le dice Nana y Santa Ana, ¿no? De ahí viene como esa relación. Y uno de los, es decir, que las nanas son las canciones de cuna. Y bueno, uno de los más comunes es este de 1970, que también un poco retrata esa forma de la creación del canto, ¿no? Cuando la seña Santana cantara a la nana a su nietecillo, cómo le sonreiría mientras se dormía el dulce chiquillo, y cantarían con ella la luna, la estrella y los pajarillos. Me salto acá, así nacería por aquellos días la nanita nana, la que todavía se canta en Triana. Eh, es las canciones de cuna en Navidad son uno de los más populares. La nanita nana es una de las pues que más suena. Se cree que Antón Tiruriruriru sea una variación de una canción de cuna francesa que se adapta en la Navidad. No está aquí porque eso no lo he comprobado, entonces, pero existe esa creencia. Y finalmente la huida, yo no sé qué pasó con la diapositiva. La huida es una escena que escasamente se representa en los villancicos y en el pesebre, quizá porque es la parte menos festiva del relato navideño. Aparecen composiciones de mayor solemnidad, y en cuanto al relato bíblico, el episodio se describe en el Evangelio de San Mateo, mientras que la referencia al hecho no es del todo clara en el caso apócrifo. La huida es esa marcha de la familia o de la Sagrada Familia de Belén, si no estoy mal, a Egipto, para evitar el asesinato o la persecución del rey Herodes. Hay un villancico que aparece que relata la huida, que es justamente la huida también de Ariel Ramírez y Félix Luna, en el que los distintivos aquí son el voceo, y un buceo muy, muy arraigado de la variación rioplatense, ¿no? Vamos, vamos, burrito, apura, vamos, burrito, apura, apura como apúrate o apúrate, sería en Bogotá. Nariño es más natural decir apura, de hecho. Si no te apuras, los van a pillar, largo el camino, largo el salitral, ya tocan a degollar, ya está sangrando el puñal, niño bonito, no llorís, mi amor, no llorís o no llores. Que relata esa edición. Como les decía, es la escena menos retratada, existen alguno que otro villancico, pero en este de Félix Luna lo que vemos es eh, esa, esa adaptación a la variante rioplatense o a la variedad rioplatense con el voceo y sus formas. Las alusiones como puede verse, también las alusiones a la profesión de José como carpintero aparecen en las fuentes apócrifas, pero no hay pistas de ello en las fuentes bíblicas. Digamos como complemento. Acá, no hace parte de la huida, sino en general, tal vez por tratarse de una profesión humilde, identificable por la mayoría de las personas trabajadoras, lleva que esa característica se haya exaltado a lo largo de los siglos, ¿sí? El villancico peruano Señor San José es una de las tantas evidencias de esta característica. Señor San José, carpintero fino, hazme una cunita para el niño lindo. Es decir, el oficio de San José no se menciona en el relato bíblico, aparece en el relato apócrifo, pero es un rasgo clave característico de característica importancia en los villancicos y en toda la tradición de la celebración navideña. Y si queremos ver como una integración de todo esto en un relato, en una nueva transposición, hay una muestra interesante que es la de Arre Borriquita, que es un cuento cantado, un álbum cantado de María del Sol Peralta, que publica en 2014, en el que hace diferentes modificaciones a ese relato,
ella va contando la historia oralmente y va cantando villancicos como intermedio para resaltar cada cosa. Tiene muestras muy características del español de Bogotá, pero hay otras cosas interesantes, como que le da una profesión a María, es pastelera, porque en el siglo XXI la mujer debe tener un oficio, y también va modificando los diferentes aspectos del relato. Creo que no tengo mucho tiempo, así que no voy a... En efecto, diríamos más bien que no tienes tiempo, pero puedes Voy a concluir. detenerme aquí y dejaré solamente las conclusiones. Bueno, de aquí destaco esta frase, ¿no? José se quedó de piedra o José quedó de piedra, que es como un vocablo muy característico en Bogotá para mostrarles cómo bogotaniza el relato. El relato cristiano y católico del nacimiento de Jesús de Nazaret ha sido transformado y adaptado dependiendo de las características lingüísticas y culturales de los autores de las canciones navideñas o villancicos. Por eso pienso que estas obras constituyen un valioso corpus de análisis desde diferentes perspectivas de análisis, como la lingüística, la semiología, los estudios culturales, la sociología, la antropología y la historia, y una revisión más a fondo, con un corpus más amplio, podría dar un mejor análisis de la variación desde todos los niveles de la lengua. Y con eso les doy las gracias por la intervención. Aquí está la bibliografía consultada para esto y las obras citadas. Luis Gabriel, una interesantísima intervención con un análisis revelador, novedoso, que además nos pone a dialogar un tema entre el folclore, lo literario, con esta vertiente panhispánica muy clara. Yo hago una propuesta porque es una pena no abrir el diálogo después de una intervención así. Eh, yo propondría que démonos espacio al menos de una pregunta y con eso, más bien, cortamos un poco el receso y volvemos a las 3:30. Nos tomamos unos minutos menos de receso para que no perjudiquemos el diálogo. Bueno, cabe una pregunta justamente. Bueno, gracias. A ti, Luis Gabriel. Bueno, más que una pregunta, quisiera hacer un comentario. Quedé fascinada con tu exposición y solo quisiera, claro, en la oralidad se pierden muchas cosas. Creo que el texto escrito va a permitir fijar más tu propuesta, que me evocó a mi infancia, a mis ratos en familia. Creo que en ese sentido me siento privilegiada en haber podido escuchar tu ponencia. Muchas gracias. Vanessa, muchísimas gracias. Luis Gabriel, si quieres comentar algo a Vanessa, adelante. Sí, no, muchas gracias por ese mensaje. Pues, digamos, yo estoy corrigiendo el texto. De hecho, estoy en el coloquio porque le había pedido primero a Mónica, decir, Mónica, ¿cómo ves este texto? Sería bueno publicarlo en alguna parte. Si se editan las memorias sería fabuloso porque ahí podríamos editarlo. Y sí, a mí también este es un tema que obviamente uno lo conecta con muchos recuerdos de la infancia y culturales. Y más que nada, lo que yo pienso es que ahí hay un corpus valioso que se puede analizar y rescatar y del que se pueden sacar muchas más conclusiones que las que se ven en estas primeras notas. Como yo digo, son unas notas de lo que podría llegar a ser más adelante un trabajo más profundo sobre ese tema. Y gracias, Vanessa, por el mensaje. Para exprimir nuestros recursos, también Ricardo Bisbal tiene una pregunta. Podemos preguntar muy pronto y responder muy pronto, pero no perdernos esta oportunidad. Adelante, Ricardo. Gracias, Luis Gabriel. Muy interesante su conferencia sobre los villancicos. Me gustó mucho el desarrollo. Solo quería decir dos cosas, ¿no? Primero, ya que tanto le gusta la lingüística, que explore los villancicos de la Catedral de Bogotá. Y verá usted allí toda la parte dialectal, colonial y curiosamente indígena y afrodescendiente, ya que le gusta tanto este tema. Lo puede encontrar en diversas grabaciones en internet y las mismas copias que hizo Monseñor, que se encargó del tema.
Y hay una cuestión importante en eso también que quería comentarles de la Misa Nuestra, que realmente esa Misa Nuestra es la primera edición de una misa en lengua castellana que se hizo al final del Concilio Vaticano II, cuando ya se sabía que las misas se iban a hacer en lengua vernácula, fue la primera edición, y para llenar la cara B de ese disco, hicieron Navidad Nuestra, que se considera un oratorio de Navidad, de los pocos oratorios de Navidad que hay en lengua española. Entonces quería comentarle eso y pues también felicitarlo por su trabajo tan extensivo, preciso y muy bien llevado a lo largo del análisis de la lengua de los villancicos en cada una de las partes de América Latina y España. Muy bien. Gracias, Luis Gabriel. Muchas gracias, Ricardo. Usted se refiere al de Ariel Ramírez, ¿cierto? A Navidad Nuestra, Misa Criolla. Exactamente. Gracias, sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis Gabriel. Felicitaciones por tu intervención. Ofrezco disculpas públicamente porque no te he editado el texto que me enviaste, pero yo pienso que vamos a tener más que ocasión, porque la idea sí es muy pronto ponernos a la tarea de editar las ponencias para que de allí salga probablemente un primer volumen de estudios panhispánicos como una colección que nacería desde el departamento, desde la facultad, y como un fruto también de la maestría que conecta con este tipo de producción. Muchísimas gracias, Luis Gabriel. Nos vamos a receso. Jefferson.